Cristóbal Colón. Probablemente has oído hablar de él como el tipo que descubrió América, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos enseñaron en el colegio. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo alguien puede descubrir un continente que ya estaba habitado por millones de personas? Pero tranquilos, no todo fue tan fácil para nuestro navegante favorito. ¿Sabías que Colón, en realidad, estaba buscando un camino más rápido hacia Asia? Exacto, lo suyo no era descubrir nuevos continentes, era encontrar especias. Y nunca supo que no había llegado a Asia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de este personaje histórico, pero con un enfoque diferente. Vamos a dejar de lado la versión de los libros de texto y contar las curiosidades, las anécdotas divertidas, y algunas no tan divertidas, y las decisiones cuestionables que lo hicieron pasar a la historia. Capítulo 1. El mito del gran descubridor. Cristóbal Colón, el gran descubridor de América. O eso dicen, porque si somos honestos, lo que hizo fue tropezarse con un continente que ya tenía inquilinos. Lo cierto es que Colón tenía algunas ideas bastante interesantes sobre el mundo. Para empezar, no era un genio que creía que la Tierra era redonda cuando todos pensaban que era plana. No, de hecho, la mayoría de los eruditos en su época ya sabían que la Tierra no era plana. Lo que Colón creía, y aquí viene lo irónico, es que el planeta era mucho más pequeño de lo que realmente es. Y sobre lo de descubrir América, ni siquiera llegó a lo que hoy llamamos América del Norte. Su famoso descubrimiento fue en las islas del Caribe, lo que hoy conocemos como las Bahamas, Cuba y la Hispaniola, actual Haití y República Dominicana. Técnicamente nunca puso un pie en suelo norteamericano. Capítulo 2. La verdadera historia detrás de la financiación. Es curioso cómo los libros de historia pintan a Colón como si los reyes católicos le hubieran dado un cheque en blanco para su expedición. Pero la realidad fue que conseguir esa financiación fue un dolor de cabeza. Colón pasó años suplicando por apoyo, y los reyes católicos no estaban convencidos desde el principio. De hecho, lo rechazaron varias veces antes de aceptar, y eso fue más por insistencia que por entusiasmo. ¿Sabías que Colón intentó vender su idea a media Europa antes de llegar a los reyes católicos? Primero fue a Portugal, donde el rey Juan II lo rechazó sin pensarlo 2 veces. Luego probó suerte en Génova y Venecia, sin éxito. Al final, decidió arriesgarse con los reyes católicos, quienes tampoco eran su primera opción. Lo irónico es que los reyes no estaban interesados por una cuestión heroica o aventurera. España estaba ocupada con las guerras de la Reconquista y necesitaban dinero. Colón les vendió su expedición como una ruta directa hacia las riquezas de Asia, las cuales podrían financiar sus conflictos. Más oro, menos problemas, pensaba. Pero, ¿cómo convenció finalmente a los reyes católicos? Aquí viene lo interesante. Colón no solo prometió riquezas, también ofreció un trato especial con Dios. Les dijo que los beneficios de su viaje serían tan abundantes que financiarían una cruzada para recuperar Jerusalén. Sí, estaba soñando a lo grande. Y, por extraño que suene, el argumento religioso tocó fibras sensibles en los reyes. Colón no solo pedía dinero, también exigía títulos y un porcentaje de las riquezas. Quería ser virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera. Isabel y Fernando aceptaron, probablemente pensando que nunca tendría éxito. Capítulo 3. La vida de Colón en el mar. Cuando pensamos en Cristóbal Colón, lo imaginamos como un navegante valiente, enfrentando los mares abiertos con la determinación de un héroe de película. Pero en realidad, su vida en el mar fue todo menos glamurosa. Aunque sabía manejarse con las cartas de navegación de la época, cometió errores garrafales. Uno de los más sonados fue su cálculo de la distancia hacia Asia. Creía que las Indias estaban mucho más cerca de lo que realmente estaban.
El viaje a través del Atlántico fue una auténtica pesadilla. Imagínate estar meses en un barco de madera, sin saber si llegarás a algún lugar o si simplemente te perderás en el horizonte. La tripulación estaba constantemente nerviosa y no era para menos. Colón les había prometido que llegarían rápidamente a Asia, pero después de varias semanas sin ver tierra, los ánimos estaban por los suelos. En un momento de desesperación, la tripulación amenazó con amotinarse si no daban media vuelta. Colón, en un acto de puro ingenio o pura desesperación, prometió que si no encontraban tierra en 3 días, regresarían a España. Por pura suerte, al tercer día, uno de los vigías gritó: «¡Tierra a la vista!». Y así, Cristóbal evitó lo que pudo haber sido su final, al menos por un rato. Las condiciones de vida a bordo de los barcos eran terribles. Estamos hablando de meses en alta mar, sin acceso a alimentos frescos. Los marineros subsistían con una dieta de galletas duras, carne salada y pescado seco. Para beber, tenían vino, porque el agua se ponía mala rápidamente. Eso sí, no es que estuvieran celebrando cada día con una copa. El vino era su única opción potable. Otro de los grandes problemas en los viajes era el miedo constante. Los marineros creían en todo tipo de supersticiones, y el mar era considerado un lugar lleno de criaturas míticas y monstruos marinos. Algunos pensaban que podían caer del borde del mundo, aunque ya se sabía que la Tierra era redonda, o ser devorados por bestias gigantescas. Y claro, si no había tormentas o calmas eternas que los desesperaran, había enfermedades. El escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C, era el enemigo silencioso que atacaba a la tripulación después de varias semanas sin frutas ni verduras. Capítulo 4. Su llegada a América y los primeros encuentros. Colón llegó al Caribe creyendo que había alcanzado las Indias, pero la realidad era muy diferente. En vez de encontrarse con palacios llenos de riquezas, lo que vio fueron islas tropicales habitadas por personas que nunca habían oído hablar de Europa, y mucho menos de Asia. ¿Te imaginas la cara de Colón al darse cuenta de que todo lo que había imaginado sobre su llegada a las Indias era, básicamente, una fantasía? Lo más irónico es que nunca dejó de creer que había llegado a Asia, aunque todo lo que veía decía lo contrario. El primer contacto entre Colón y los taínos fue pacífico. Los taínos, una cultura indígena que habitaba las islas del Caribe, los recibieron con curiosidad, ofreciéndoles comida y agua. Sin embargo, Colón rápidamente vio a los taínos como una posible fuente de esclavos. En una de sus cartas a los reyes católicos, mencionó que los nativos eran gente amable, que podrían ser buenos siervos. Así que, aunque el encuentro inicial fue cordial, las intenciones de Colón no lo fueron tanto. Aquí es donde las cosas se ponen incómodas. Colón, quien llegó como un explorador, pronto comenzó a explotar a los indígenas. Esta fue solo una muestra de lo que vendría después con la colonización europea: saqueos, esclavitud y la desaparición de culturas enteras. Lo que comenzó como un viaje para encontrar riquezas y rutas comerciales, terminó en uno de los capítulos más oscuros de la historia. ¿Cuántas veces en la historia nos hemos encontrado con situaciones en las que el descubridor se convierte en el opresor? Es triste, pero esta es una realidad que se repite con frecuencia. A pesar de las tensiones crecientes, Colón siguió convencido de que estaba en Asia. Describía las tierras como ricas en recursos, aunque no encontró ni las grandes cantidades de oro ni las especias que esperaba. La falta de riquezas tangibles no le impidió continuar con su relato de que había encontrado un nuevo mundo lleno de posibilidades para los reyes católicos. Sabía que, a pesar de todo, lo que más importaba a la corona eran las nuevas tierras, y no tanto lo que había o no había en ellas. Cuando Colón regresó a España después de su primer viaje, fue recibido como un héroe. La gente lo vitoreaba, convencida de que había descubierto una ruta más corta hacia Asia.
Lo más irónico es que nadie sabía que, en realidad, había llegado a un continente completamente nuevo. Si tan solo hubieran sabido que el camino hacia Asia era en realidad la puerta de entrada a lo que llamamos América, quizás la historia sería diferente. Los siguientes viajes de Colón al Nuevo Mundo fueron más complicados. En vez de encontrar las riquezas que tanto había prometido, lo que encontró fue resistencia y más problemas. Los indígenas comenzaron a rebelarse contra los europeos y las tensiones crecieron rápidamente. Colón intentó controlar la situación a través de la fuerza, pero sus esfuerzos solo empeoraron las cosas. Al final, las enfermedades traídas por los europeos devastaron a las poblaciones indígenas, dejando un impacto irreversible en la historia del continente. Capítulo 5. La caída en desgracia de Colón y su legado problemático. Aunque Colón es recordado como un héroe en los libros de historia, su vida no terminó con vítores y aplausos. De hecho, después de sus viajes iniciales, su situación empezó a desmoronarse rápidamente. A pesar de haber descubierto lo que él creía que eran nuevas rutas comerciales, su incapacidad para cumplir las grandes promesas que había hecho a los reyes católicos lo llevó a una caída en desgracia. ¿Te imaginas ser aclamado como el gran descubridor y luego terminar en prisión? Pues eso fue lo que le pasó a Colón. En su tercer viaje, Colón fue arrestado por las autoridades españolas. ¿La razón? Las colonias que había fundado en el Nuevo Mundo estaban al borde del colapso. Las tensiones con los nativos se habían descontrolado, y los colonos españoles empezaron a quejarse de la mala administración y las duras condiciones de vida. Colón, que había sido nombrado gobernador de las nuevas tierras, era visto como un líder tiránico, y finalmente la corona española envió a Francisco de Bobadilla para investigar. Bobadilla no perdió tiempo en arrestar a Colón y mandarlo de vuelta a España encadenado. A pesar de esto, Colón nunca dejó de creer que tenía derecho a riquezas y títulos. En sus cartas a los reyes católicos, seguía insistiendo en que se le otorgaran las riquezas que había prometido, aunque nunca encontró ni una fracción del oro que esperaba. Incluso años después de sus expediciones, Colón pasaba gran parte de su tiempo inmerso en pleitos legales para reclamar lo que creía que era suyo. Sin embargo, la corona española ya había empezado a verlo como una carga más que como un héroe. En 1502, Cristóbal Colón emprendió su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, un viaje que sería un verdadero calvario. Aunque ya no gozaba del favor de la corona, Colón seguía convencido de que podía encontrar un pasaje hacia Asia. El objetivo de este viaje era recorrer las costas de América Central, pero el destino tenía otros planes. Al llegar a las costas de Honduras, Colón y su tripulación fueron sorprendidos por una tormenta tan feroz que estuvieron atrapados durante semanas. Esta fue una de las muchas tormentas que azotaron a la flota durante ese viaje. De hecho, las condiciones climáticas eran tan malas que uno de los barcos de Colón se hundió en el mar Caribe, dejando a la tripulación diezmada. Pero lo peor estaba por venir. En 1503, tras un fallido intento de continuar su exploración, Colón y su tripulación naufragaron en la isla de Jamaica. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Atrapados sin barcos, Colón y sus hombres tuvieron que depender de los nativos para sobrevivir. Pero después de meses en la isla, los indígenas comenzaron a cansarse de alimentar a los europeos, que no tenían manera de regresar a casa. Colón, siempre astuto, decidió usar sus conocimientos de astronomía para salir de la situación. Sabía que un eclipse lunar estaba a punto de ocurrir y lo aprovechó para convencer a los nativos de que tenía poderes divinos. Les dijo que si no seguían ayudándolos, haría que la luna desapareciera. Cuando el eclipse ocurrió, los nativos, asustados, retomaron su ayuda. Así que sí, Colón literalmente engañó a los nativos con un truco de astronomía para conseguir comida. Finalmente, después de un año varados en Jamaica, un barco español llegó para rescatarlos. Sin embargo, el cuarto viaje de Colón fue un desastre total.
No encontró las riquezas que buscaba, su flota fue destruida y, para colmo, su salud se deterioró gravemente, muriendo en 1506. Lo que comenzó como una expedición llena de esperanza para los europeos se convirtió en el principio de la destrucción de culturas que habían florecido durante siglos. Así que, la próxima vez que escuches el nombre de Colón, no olvides que su legado es mucho más complejo de lo que solemos recordar. No fue solo el gran descubridor, también fue un hombre que abrió la puerta a uno de los episodios más trágicos de la historia. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos pronto.